Buenas tardes, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro tiempo de estudio. Estamos estudiando Timoteo, la segunda epístola del apóstol San Pablo al pastor Timoteo, enseñándole una serie de normas, reglamentos, instrucciones acerca de cómo se manejan las cosas en la casa de Dios. Nuestro Señor Jesucristo caminó sobre esta tierra, caminó al Calvario, fue menospreciado, fue torturado, murió y luego resucitó al tercer día. Y hoy día está sentado a la diestra de Dios Padre. Y nos enseña a través de su vida que no hay gloria sin sufrimiento, que no hay corona sin cruz, que la vida está llena de padecimientos, incluyendo del mismo nacimiento, pero hay sufrimientos que son irrelevantes, faltos de importancia, y hay sufrimientos que sí importan y trascienden para la eternidad. Así que vamos a orar para iniciar nuestro estudio. Maravilloso Padre, Dios Todopoderoso, delante de ti venimos a pedir tu bendición, a rogarte, oh Dios omnipotente, que llenes nuestra vida del conocimiento de la verdad sublime y maravillosa que es tu Hijo Jesús, y la revelación grande y preciosa que es que todo proviene de Dios y nosotros también. Danos la sabiduría para comprender que nos has dado libre albedrío, que nos has dado libre voluntad, que nos das tu palabra para que aquellos que quieran obedecerla sepan que obedeciéndola tenemos vida. Pero no es simplemente aprender a obedecerla, porque la obediencia a medias es desobediencia, sino que hay que aprender a obedecer al pie de la letra, cuidadosamente. Ayúdanos, Señor, a tener mucho cuidado de la sana doctrina, de la buena enseñanza de tu palabra, de acomodar cada cosa en su respectivo lugar, y de ser cuidadosos en discernir cuál es la voluntad del Espíritu. Pedimos, Señor, tu bendición. Continuamos orando, Señor, contra esta pandemia, pidiéndote misericordia, rogándote a ti, oh precioso Dios, que detengas, Señor, tanto contagio, que tengas misericordia de nosotros, que nos ayudes, que aquellas personas que están contagiadas, Señor, reciban de parte tuya, Señor, el poder y la fuerza para recuperarse. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que os dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Sabemos, Señor, que en ti somos más que vencedores. Tú eres nuestro Dios, el Dios que nos guiará aún más allá de la muerte. Te rogamos, Señor, que proveas de fuerza, inteligencia, y de la actitud correcta. Tu palabra dice que el buen ánimo es medicina a los huesos. Ayúdanos, Señor, a entender que pase lo que pase, Señor, nos dé o no nos dé el coronavirus, enfermemos o no, lo más importante es que te seamos agradables. Bendícenos, oh Dios amado. Seguimos colocando, Señor, los médicos, enfermeros, personal administrativo, personal de celaduría, todos los que laboran en los hospitales, todos los que están, Señor, en las calles rebuscándose el día a día, todos, Señor, los funcionarios públicos, el ejército, la policía, Señor. Guárdalos, protégelos, Señor, líbralos, Padre Celestial. En tus manos los encomendamos, oh Dios nuestro, pidiéndote, Señor, tu buena bendición. Rogamos, Padre Santo, por todos tus hijos, oh Dios nuestro, para que seamos guardados, protegidos, blindados con tu divina gracia, Señor Jesús. Pedimos tu santa bendición, oh Dios nuestro, agradeciéndote por todo lo que haces, oh Dios amado. Gracias te damos, precioso Dios, por la palabra tuya que vamos a estudiar en esta tarde. Danos sabiduría para atesorarla en nuestro corazón, para comprender que cada una de ellas, de tus palabras, es un pilar, es una columna, para que aquel que la guarde salve su alma. Bendito seas, oh Dios nuestro. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Inicia el apóstol Pablo diciéndole las siguientes palabras a Timoteo: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Unas palabras muy curiosas debido a que algunas corrientes ideológicas evangélicas cristianas piensan que la gracia es un regalo de Dios, y de hecho lo es irresistible, y el que fue escogido para salvación es y será salvo. Si eso es así, definitivamente este versículo no debía estar ahí. Nuevamente lo leemos y dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El esforzarnos en la gracia implica que hay una responsabilidad humana en la salvación. Jesucristo nos ofrece y nos pone en la mesa el alimento, pero es tu decisión si lo tomas o no. Libro de Josué, capítulo 1, versículo 9, en el Antiguo Testamento, Josué 1:9. Josué 1:9. Josué es el sucesor de Moisés, el siervo de Moisés, que le va a suceder, y Dios le dice lo siguiente a Josué: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Dios le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Tenemos que aprender a esforzarnos. Voy a devolverme un poquito más, porque esa frase, esfuérzate, esfuérzate, es muy usada en este capítulo 1 de Josué. Dice Josué 1:6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Tenemos acá algo muy importante y muy maravilloso, y es que debemos definitivamente esforzarnos y ser valientes. El reino de los cielos sufre violencia y solo los más valientes lo conquistan. Muchos son los llamados, pero los escogidos son pocos. Se refiere a que solo aquellos que perseveren hasta el fin serán salvos. Seguimos nuestro estudio. Dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Por qué le dice en el versículo 2 lo que has oído de mí ante muchos testigos, que es el testimonio de la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo? Esto encarga a hombres fieles. ¿Por qué a hombres? Porque la Biblia lleva una armonía perfecta. Porque a Dios le agradó darle a los hombres el ministerio. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Por qué digo esto? Porque cuando leemos 1 de Timoteo 3, ahí dice los requisitos de los obispos, no de las obispas. Y la voluntad de Dios es esa, y es clara. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué quiere decir eso? Fíjese bien y escoja bien, busque personas que sean correctas, personas que no cambien el mensaje, personas que mantengan la pureza de la enseñanza, personas que tengan temor de Dios, personas que sean las adecuadas para que dirijan la enseñanza de la palabra de Dios. Versículo 3. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. A veces nosotros los cristianos tenemos una idea muy diferente de lo que es la vida cristiana. Muchas veces pensamos que el Señor nos va a bajar una nubecita y nos subirá en una abollonada y hermosa nube y nos dirá: tranquilo, ya no hay ningún problema,
pare de sufrir, que ya el Señor le va a solucionar la vida. Y no es así. El camino a la gloria está lleno de espinas. Libro de Hebreos capítulo 5 versículo 8, Hebreos 5, 8. En el libro de Hebreos, un poquitito adelante, capítulo 5 versículo 8, nos habla acerca de la obediencia de Jesús y nos dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios, somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Qué revelaciones tan hermosas. ¿Qué es lo que está diciendo estos versículos? Está diciendo aquí, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué quiere decir esto? El camino, la universidad del sufrimiento nos hace mejores cristianos. ¿A quiénes? A aquellos que verdaderamente aprenden. Hay personas que sufren y no aprenden. Solo aprenden a ser más malos, pero no aprendieron. Cuando nosotros realmente aprendemos la lección, aprendemos a tener misericordia de aquellos que sufren. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, o sea que lo perfeccionó el sufrimiento, sí. O sea que nosotros debemos ser perfeccionados también a través del horno de prueba. Sí. Vino a ser autor de eterna salvación para todos. Si dejáramos ahí, amén, aleluya, todo está perfecto. Para todos los que le obedecen. Dios es un Dios que exige perfección de sus siervos. Pero ¿quién de nosotros es perfecto? Nadie. Pero ¿quién puede ser perfecto? Todos. Pero ¿por qué si nadie es perfecto? ¿Cómo podemos ser perfectos todos? Con la ayuda del Espíritu Santo. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Quién es este Melquisedec? Melquisedec, el rey de Salem, que salió a recibirle y le cobró a Abraham los diezmos, es el mismo Jesucristo. Pero en el Antiguo Testamento estaban los diezmos y el Nuevo Testamento cambió todo. Dios no cambia. Una de sus cualidades es que Él es inmutable. Y Él dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Volvemos a Timoteo y seguimos en el versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Nos está diciendo muy claramente que la vida cristiana está llena de sufrimiento. Sí. Y la vida no cristiana también. Excepto que cuando usted es de Cristo, todo el sufrimiento que usted padezca le será recompensado por Dios. Y cuando usted no es cristiano, no. Versículo 4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué significa eso? Significa, vamos a leer lo que significa en Mateo capítulo 6, versículo 24. Mateo 6, 24. Mateo 6, 24. Dice Mateo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué significa eso? Uno de los requisitos de los siervos de Dios dice, no avaro, no codicioso de ganancias deshonestas. Y el primer y más grande mandamiento dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Tenemos entonces que tenemos que aprender a amar a Dios más que a todas las cosas. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué significa eso? Significa que aquella persona que es llamada al ministerio es llamado al ministerio tiempo completo. Y aprenderá
y experimentará lo que es vivir por fe. Vivir por la gracia de Dios. Y digno es el obrero de su mantenimiento, de su salario. Versículo 5. Y también el que lucha como atleta. No es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Qué quiere decir esto? El versículo 5 quiere decir, hay reglas y las reglas hay que cumplirlas. Hay que luchar correctamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Eso es una ley natural. Una persona quiere comerse algo y entonces tiene que plantarlo, esperar y abonar la matica y esperar a que llegue el tiempo de la cosecha, y cuando llegue el tiempo de la cosecha se deleita en ella. ¿Qué dice? El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Quieres entrar al cielo? ¿Quieres disfrutar del paraíso eterno? ¿Quieres ver calles de oro, mar de cristal? ¿Quieres ver cosas que ojo no vio ni oído yo? ¿Quieres ver las maravillas de la gloria de Dios? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Versículo 7. Considera lo que digo. Y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Qué quiere decir con eso? Ni lo intentes engañar a Dios, es imposible. Dios conoce el corazón, escudriña la mente y sabe perfectamente qué clase de personas somos. Y sabe si somos obedientes o desleales. Versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. ¿Cómo se apropia Pablo? ¿De qué? De mi evangelio, y es mi evangelio también, y nuestro evangelio, y es el evangelio de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. Qué maravilloso. Jesucristo es el que murió por nosotros, es el Hijo de Dios, es Dios mismo, es el Redentor y el Salvador de la iglesia, y es el dueño de la iglesia, y es el amo y Señor del universo. Acuérdese que somos siervos de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Qué precioso es esto. El apóstol Pablo era alguien que se gozaba en medio de las tribulaciones y se gozaba de una manera impresionante. Aprovechaba cada instante. Continuamente, cada 4 horas le cambiaban la guardia y se los amarraban con cadenas. Y cada 4 horas tenía un nuevo cliente para evangelizar. Y no se podía ir. Siempre aprovechó el tiempo para predicar de una manera fantástica la palabra de Dios, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No es suficiente con creernos cristianos para volvernos cristianos. Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él. ¿Qué quiere decir eso? Que tu fe te puede costar tu vida. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 32. Mateo 10, 32. Y leemos aquí en Mateo 10, 32 lo siguiente acerca de negar al Señor. Dice: a cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Alguna vez te ha ocurrido? Oiga, yo a usted lo he visto en una iglesia evangélica. ¿Usted es evangélico? Y empieza a sudar y... Piénselo bien para responder, porque vuelvo a leer. A cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa eso? Lo que se siembra, se cosecha. Al que me confesare delante de los hombres, ¿usted es evangélico? Sí, a mucho honor. Gloria a Dios, soy evangélico. Honro a mi Señor y obedezco su palabra. Y a cualquiera que me negare, yo también le negaré.
Seguimos en segunda de Timoteo capítulo 2. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esta, que es uno de los atributos de Dios, es una de las gracias más grandes que nosotros tenemos. En nuestra relación con Dios, Dios jamás cometerá un error. ¿Por qué? Porque Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios justo y sin ninguna iniquidad en Él. Porque nuestro Dios no comete errores. En la relación entre Dios y nosotros, los seres humanos, los errores siempre serán nuestros. Y a veces digo yo, Dios mío, ¿cuándo se va a cansar de mi necedad? ¿Cuándo se cansará de mi obstinación? ¿Cuándo se cansará de mí? Y esto me alienta. ¿Qué? Él es fiel. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Una persona fiel se quedará contigo, soportará contigo muchas dificultades, caminará contigo, pero los fieles también se aburren. Sí. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de vuestra redención. ¿Por qué? Porque la tristeza del alma puede matar muchas cosas en el corazón. Porque se contrista y se va. Pero también nos habla que tiene mucha paciencia con nosotros. Y nosotros debemos esforzarnos. ¿A qué? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, a caminar en obediencia, a ser transformados, regenerados, a ser cada día más como Él y menos como nosotros. Verso 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. ¿Qué significa esto? Significa algo que se enseña por todo el Nuevo Testamento, y es que el Hijo de Dios no debe ser contencioso. Dios no nos ha llamado a defender a Dios. Dios nos defiende a nosotros. Que debemos, cuando se nos pregunte, contestar acerca de nuestra fe y estar preparados es otra cosa. Pero cuando se pregunte para contender, debemos evitar contender. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. ¿Qué quiere decir esto? El que quiere cerrar su mente, el que quiere cerrar su corazón. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios en perfecta obediencia. Que no tenga ningún requisito en la palabra sin cumplir. ¿Eso es posible? Sí. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducen más y más a la impiedad. Procure no hablar necedades, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. ¿Quién era Himeneo y Fileto? Herejes. ¿Qué hicieron Himeneo y Fileto? Añadir cosas a la palabra de Dios, que según su gran importancia y sabiduría y revelación e iluminación, a ellos les pareció que estaba correcto. No añadirás, no quitarás. Hay que buscar personas fieles que enseñen fielmente tal y como está escrito. ¿Qué más nos sigue diciendo? Dice que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y así trastornan la fe de algunos. Cualquier cosa, los grandes herejes han sido cristianos. ¿Sabías que Carlos Marx fue hijo de un pastor evangélico?
fue líder de juventudes cristianas y que después, viendo la hipocresía del mundo cristiano en algunas personas, se volvió el ateo más grande. Desafortunadamente, muchos de los grandes ateos han salido del cuerpo de Cristo. Seguimos, dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. ¿Cuál sello? Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? El pastor Héctor Martínez nos hacía siempre esta referencia. El hecho de que una cucaracha se meta en un tarro de galletas no la convierte en una galleta. Y si no, muérdala. Y vas a ver inmediatamente que no es una galleta. El hecho de que una persona se meta en una iglesia y actúe como cristiano no lo convierte en un cristiano. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, llamadas pecado, será instrumento de honra, santificado y útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. Cuando nos limpiamos, Dios le dijo a Jeremías, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y eso es lo que tenemos que hacer, convertirnos en verdaderas copias de Jesucristo. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Las pasiones juveniles. Las pasiones juveniles han enloquecido a muchas personas. A Sansón le sacaron los ojos por sus pasiones. Al rey Salomón, sus pasiones lo sacaron de la vida cristiana. Y a muchas personas, sus pasiones los han sacado de la gracia de Dios. Huye de las pasiones juveniles, madura y sigue la justicia, haga lo que es correcto, hay normas, cúmplalas. Y sigue la justicia, la fe. Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Créale a Dios y obedézcale. El amor y la paz. El amor verdadero, el amor fraternal, el amor que no está interesado sino en ayudar, en aportar, en nutrir, en edificar. Y la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Con quién? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Cómo conozco a una persona de corazón limpio? Hablando menos y oyendo más. ¿Cómo? Hablando menos y oyendo más. ¿Por qué? Porque lo que sale por la boca sale del corazón. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Nuevamente vuelve a repetirle, y aquí se lo recalca, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Vuelve a repetirnos lo que nos mostró al comienzo del estudio, que el sufrimiento es parte de la fe cristiana. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Cómo? Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Por qué dice eso? Porque el único que convence de pecado y de juicio es el Espíritu Santo. Y cuando una persona
Y cuando alguien que nos está oyendo dice, sí, yo he pecado, eso no es natural. Siempre no, pero es que yo pequé por culpa de fulano, mengano, la culpa fue fulano que me invitó y yo de tonto fui, pero la culpa es de todos menos de mí. Eso es lo normal. Cuando Dios buscó a Adán y Eva después de que ellos pecaron, ¿qué dijo Adán? La mujer que me diste me dio y yo comí. ¿Qué dijo Eva? La serpiente. ¿Qué debieron decir? Yo pequé y me arrepiento. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si no los confesamos, la deuda está viva y se cobrará. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. ¿Cuál es el lazo del diablo? El pecado. ¿Y por qué no la gente no escapa del lazo del diablo? Porque les gusta pecar. Porque para muchos el pecado es el elixir de la vida. Porque no se imaginan la vida dejando de pecar. Voy a repetir este versículo que ya lo leímos. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tenemos que aprender a honrar a Dios y a obedecerle y serle fiel. Y tomando muy en cuenta lo que está en juego, tu salvación y tu condenación eterna. En tu boca y en tu corazón está tu salvación. Dios ya hizo todo lo que a Él le concernía hacer. Manifestando su divina bondad de salvarte, entregó a su único Hijo y lo crucificamos y lo matamos en una cruz. Y Él muriendo dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aún así construyó sobre su muerte y su sacrificio una salvación prodigiosa para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el que no crea será condenado. Vamos a orar. Maravilloso Señor, te damos gracias por tu palabra preciosa, porque nos das una y mil oportunidades de acercarnos a ti y nos enseñas provechosamente y nos exiges para que cada día seamos mejores personas, mejores hijos, mejores siervos, mejores en todo, para que cada día, siendo mejores, seamos perfectos. Para que siendo perfectos seamos humildes, para que siendo humildes entendamos que tú eres el Rey y nosotros los siervos, y que estamos para honrarte. Pedimos tu santa bendición, precioso Señor. Guarda, Señor, nuestro corazón, y guarda nuestra fe para no apartarnos ni a derecha ni a izquierda, para entender, Señor, que tu palabra, Señor, es esa luz que alumbra en lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Pedimos, Señor, tu buena bendición y tu preciosa gracia. Séllanos, bendícenos y llénanos de tu divina presencia. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.